ahorita me voy a enfocar más, énfasis, a los pares craneales. En ese orden antero-posterior van a ver que es el origen, perdón, la emergencia por estos agujeros de los pares craneales. No es que de repente salga en la parte más anterior el doceavo, el onceavo, no, van a ver que van en ordenados, ¿sí? De la forma antero-posterior. Entonces, en la fosa anterior, doctores, vamos a tener aquí esta estructura que ya nos comentaba la doctora Lin, que es la lámina cribosa. A través de esta lámina cribosa, atraviesa el primer par craneal, ¿no? Esto ya ustedes son de cuarto semestre, todavía los de segundo les damos más chance, pero ustedes ya tienen que irse o ya deben de saber el nombre de estos pares craneales. Sí, el primer par, el olfatorio. De hecho, si buscan en YouTube o les mandamos algún video de mnemotecnias, ¿no? Si es que todavía no se lo saben, los pares craneales, que puedan utilizar alguna mnemotecnia o algo para que se puedan familiarizar con los pares craneales. Entonces, el primer par, vean que es el primero, está en la fosa anterior, el olfatorio. Nos vamos a la fosa media. Esta estructura de aquí, ¿alguien sabe cómo se llama esta apertura? Que es de las más grandes en la fosa media. Y vean aquí en amarillo, ¿no? Hasta cómo tiene aquí sus alas. ¿Cuáles son? ¿Qué es esto de las alas? ¿Qué hueso es? ¿Es el ¿Esfenoides? esfenoides? Esfenoides, ¿no? Entonces, si está en el esfenoides, la hendidura esfenoidal, ¿sí? La hendidura esfenoidal. Pero antes de eso, vean, vámonos otra vez a antero-posterior. Veníamos en el primer par craneal. Luego está aquí el agujero óptico, ¿sí? Que está muy en cercanía con la fosa anterior, pero aquí está el agujero óptico por el cual está emergiendo el segundo par craneal. Y ya después vean que de la hendidura esfenoidal van a emerger la mayoría de los pares craneales en esta fosa. ¿Cuáles? ¿No? De hecho, su compañera nos dijo 5 o 6, ¿no? Pero es 3, 4, 5 y 6. Vean que prácticamente son 4 pares craneales, doctores. De los 4 pares craneales, vean que el quinto, ¿no? El quinto o el trigémino, ¿por qué se llama trigémino, doctores? Porque hace referencia a trillizos, porque se divide en tres. Ok, se divide en 3, ¿no? Vean, aquí pongan su mano. ¿Cuál sería la primera rama? La primera rama, doctores. Oftálmica Tálmica, luego es maxilar. maxilar y mandibular, ¿no? Son las 3 ramas. Está mal dicho B1, B2, B3, porque realmente es del romano 5, ¿no? Pero pues ya, de manera coloquial y general, se ha dicho que es B1, B2 y B3. B1, oftálmica, B2, o 5, B minúscula, la maxilar, y la B3, la mandibular. En este sentido, ¿no? Pues vemos que aquí emergió la primera rama del trigémino. Nos faltan las otras dos, por eso se vuelve un poco más complicado en la fosa media. ¿Sí me escuchan bien, verdad, doctores? Sí, sí. Sí. Entonces, están estos 6, hasta del 3 al sexto, par craneal. Luego, redondo mayor, que es este que vemos aquí, va a emerger la segunda rama, ¿no? Del que nos falta, del trigémino, y ya luego de este agujero mal, la tercera rama. Pero vean que va antero-posterior. Antero-posterior van emergiendo así, tal cual. No, vean que aquí no se ha metido ni el octavo, ni el noveno, ni el décimo. Todos van a ir apareciendo en orden. Entonces, ya aquí pues, prácticamente acabamos con los pares craneales, ¿no? Hay otros agujeros que los tienen que estudiar porque vienen componentes arteriales, venosos. Sí quedó claro, vean que va desde el segundo al sexto par craneal, la fosa media. Ustedes van a decir, ay, ¿por qué me interesa a mí eso? Ahorita vamos a verle la importancia, ¿no? Que lo vayan correlacionando, integrando con la parte clínica. Entonces tenemos la fosa posterior. ¿Cuáles nos faltan? ¿Qué pares craneales nos faltan? ¿De cuál a cuál?
del séptimo, ¿no? Del séptimo al 12º par craneal. Entonces, vean que aquí en la fosa posterior van a estar estos. Meato acústico interno, como dice su nombre, ¿no? Nos decía la doctora Lina la clase pasada, muchos de estos agujeros ya llevan el nombre implícito de lo que está atravesando a través de esa estructura. Entonces, meato acústico interno, ¿qué nos faltaba? ¿Qué par craneal? ¿Del séptimo? El séptimo, pero también ¿El octavo? séptimo y octavo, ¿no? Están los dos, séptimo y octavo. Acústico, el octavo es vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear tiene dos funciones, una vestibular que tiene que ver con el equilibrio y otra coclear que tiene que ver con la audición. Meato acústico, ¿no? De audición. Entonces, porque por ahí pasa el octavo par craneal, pero también el séptimo, vamos en orden antero posterior. Foramen yugular. Este foramen yugular, doctores, es muy parecido a la hendidura esfenoidal. ¿Por qué? Porque por esta estructura van a estar pasando también 3 pares craneales, vean, ¿no? Ya nos faltaba, estábamos en el octavo, el noveno, 10º y 11º. Son 3 pares craneales, muy similar a la hendidura esfenoidal. De hecho, a mí me gusta, o si ustedes también se familiarizan, cada quien tiene su forma de estudiar, pero esto de poner animaciones, doctores, es para que ustedes puedan estudiar, ¿no? Pueden crear unas diapositivas así, ir poniendo flechitas a ver qué es esta estructura, qué pasa por esta estructura. Entonces, de esa forma, bueno, cada quien tiene sus métodos, si les funciona o no les funciona. Este es puede ser un tip, ¿no? De que puedan hacer diapositivas animadas en donde vayan apareciendo los nombres para que ustedes puedan ir estudiando. Entonces, el foramen yugular, que también tiene estos nombres, otros sinónimos, lacerado posterior o rasgado posterior. 9, 10 y 11. ¿Sí? Nos falta el 12. Y de hecho el 12 tiene su nombre, ¿no? Canal del hipogloso. Por este va a pasar el 12º par craneal. ¿Sí? El 12º par craneal. Ya nos comentaba la doctora Lina, el agujero magno, ¿no? A través de donde pasa el tallo cerebral en específico, ¿no? La parte más inferior, que es la médula oblonga, parte de las meninges, el 11º, ¿sí ven? Ya decíamos aquí seno sigmoideo. Perdón, ya decíamos aquí el 11º a través del foramen yugular. ¿Cuál es el 11º par craneal? ¿Cómo se llama este 11º par craneal? ¿Accesorio? Es el accesorio. Accesorio o Espinal. espinal. ¿Sí? Accesorio o espinal. ¿Por qué se llamará espinal? ¿Se acuerdan en el plexo cervical que también estaba implicado el 11º, además del asta del hipogloso, estaba también una porción del 11º par craneal a nivel de los segmentos cervicales? El 11º par craneal, vean que también va a pasar a través del agujero magno. ¿Por qué? Porque es el único que tiene ramas y es el único que tiene su origen real tanto en tallo cerebral como en médula espinal. El único, doctor, es el único que va a tener su origen real tanto en tallo cerebral como en médula espinal. Ningún otro par craneal va a tener origen real. ¿Qué quiere decir origen real? El sitio donde se encuentran el soma, los cuerpos neuronales de los pares craneales. Ningún otro par craneal va a tener su origen real en médula espinal, a excepción de este 11º. Entonces dirán, ay, pues es un nervio espinal. Puede ser considerado como nervio espinal, y por eso se le conoce como nervio espinal, pero también tiene su origen real a nivel craneal, o sea, en el tallo encefálico, y por eso también es considerado como un par craneal. Doctor Alvarado. De hecho, hay muchos pares craneales que tienen orígenes en varias partes, como el 10º, que tiene 3 orígenes. Uno que está el que dice del motor, está en la parte media del núcleo ambiguo debajo del glosofaringio. Y pues si eso, no sé, en la actividad que tenemos de tarea,
sí me confundió bastante porque había muchos que tenían 3 orígenes, 2 orígenes, Sí, y 4 esos, orígenes. sí, precisamente esos, sí, ya se pueden conocer como columnas nucleares, ¿no? Porque ya están a lo largo del tallo cerebral. Pero aquí hablamos, sí, tienes razón, ¿eh? Nada más aquí hacemos el énfasis de que el 11º par craneal, el espinal, es el único que tiene origen real en médula espinal también. ¿Sí? Ningún otro par craneal, todos van a estar a nivel de tallo, a excepción del 11º que tiene doble origen real, pero en diferente nivel de tallo, ¿sí? Y diferente al tallo, en este caso médula espinal. ¿Sí? Los otros es a lo largo del tallo cerebral, ya lo veremos. Pero sí, entonces, ¿quedó claro, doctores? ¿Sí vieron cómo fueron apareciendo, bueno, más bien emergiendo a través de los agujeros estos pares craneales? No es que de repente en la fosa anterior vayamos a encontrar el 7º par craneal, no. Eso sí quede claro. ¿Por qué sería importante, doctores, identificar qué estructuras pasan por los agujeros o meatos o forámenes de la base del cráneo? Por las lesiones, ¿no? Supongamos que hay una lesión a cierto nivel, podemos suponer que el par craneal está dañado. Entonces, ¿cómo qué tipo de lesiones, doctora, pueden suscitarse en base del cráneo? Principalmente son fracturas, ¿no? Fracturas de la base del cráneo. Y eso van a ver que en su práctica clínica, si rotan por algún hospital de traumatología, trauma no solo abdominal, torácicos también, que reciban traumatismos cráneoencefálicos, van a ver que es muy común observar fracturas de la base del cráneo. Y es importante entonces saber, si no sabemos qué hay en la fosa anterior, en la media y en la posterior, entonces no vamos a saber la clínica. Tienen que saber qué estructuras, ¿no? Se pueden encontrar. Sí, doctores, ahorita vamos a ejemplificarlo e integrarlo en un mini caso clínico para pasarnos ya a la configuración externa. ¿Qué tenemos aquí, doctores? No le hagan caso a la flechita ahorita, nada más que tenemos aquí. El cerebelo. Cerebelo. No, independientemente de la flechita, en general, ¿qué tenemos? Todo. Es una imagen de resonancia magnética. Podrían haber dicho es una tomografía o una resonancia, cualquiera de los dos. ¿Qué corte tenemos? Sagital. Corte sagital, ¿no? Vean cómo estamos dividiendo en mitad izquierda, mitad derecha y estructuras mediales o cercanas a la línea media y porciones laterales. El resonador y el tomógrafo tienen la posibilidad de ir haciendo cortes, ¿no? Para ir viendo diferentes niveles de acuerdo a nuestro interés. ¿Cómo se leen? Eso lo van a ir viendo, pero en términos generales tienen que ir de lo más externo, o sea, de estructuras óseas, a estructuras blandas y ya posteriormente a estructuras más internas, ¿sí? Aquí pues vean que tenga una buena continuidad la estructura ósea, que no tenga alguna abolladura, que no tenga una fractura, y ya posteriormente se van a ver si hay algún hematoma a nivel de tejido adiposo, o que se conoce como tejido subcalial, o que aquí pues ya en términos generales en la masa encefálica pues exista una hemorragia, una desviación. Como esta es un corte sagital, no podríamos ver desviación de estructura de la línea media. En un corte coronal, ¿a qué me refiero? Que si tienen el corte coronal, van a poder ver izquierdo y derecho, ¿no? En ese mismo corte coronal. Entonces, si hubiese algo que esté comprimiendo, un tumor, sangre, etcétera, pueden encontrar una desviación de las estructuras cerebrales de la línea media. O sea, se van a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso es un dato patognomónico, pues para saber si hay alguna masa ocupando ese espacio y que está ejerciendo un desplazamiento de estas estructuras. ¿Qué quedamos, doctores? ¿Cómo se llama este agujero por el cual, o foramen, a través del cual pasa el tallo cerebral, en específico médula oblonga? Foramen magno. Foramen magno, ¿no? La médula oblonga, las arterias vertebrales, meninges, y en eso mencionamos cerebelo
o no? ¿Pasa cerebelo o no pasa cerebelo? ¿No? No pasa cerebelo, ¿no? Aquí vemos el cerebelo, ¿sí lo ven? E incluso está señalado por la flecha. ¿Por qué estará atravesando el cerebro, el cerebelo, a través del agujero magno? ¿Cómo se le conoce a una protrusión de una estructura anatómica a través de algún agujero, cavidad, que en condiciones fisiológicas no está esa estructura? Una hernia. Una hernia, ¿no? Entonces esta es una hernia específico a nivel cerebeloso que se conoce como hernia de amígdala cerebelosa, que ya veremos que las amígdalas son una estructura específica del cerebelo, pero ¿por qué se estará desplazando a través del agujero magno? Por una mayor presión dentro del cráneo. Exacto, ¿no? O sea, generalmente cuando hay una herniación de cualquier tipo es por un aumento de la presión. Aquí vamos a ver que a nivel cerebral es por un aumento de la presión intracraneal. Sí, puede ser por algún traumatismo que haya generado una hemorragia, un tumor que haya desplazado a esta estructura, aumentó la presión, desplazó. Cuando hay una herniación de amígdalas cerebelosas, doctores, ¿qué va a estar comprimiendo? Vean que está inmediatamente anterior a esto, a las amígdalas cerebelosas. Anterior. ¿Qué está comprimiendo a su vez? El tallo. ¿Y será compatible con la vida? No, Es incompatible con es la vida incompatible. porque en el tallo cerebral, tenemos muchas funciones. Muchas funciones. Ahí están núcleos de los pares craneales, están núcleos relacionados con el automatismo respiratorio, automatismo cardíaco y la conciencia. Entonces, si hay un desplazamiento de las amígdalas cerebelosas, puede haber compromiso inmediato de la vida, ¿no? El paciente puede caer inmediatamente en paro cardiorrespiratorio. Obviamente, habría que evitar eso, ¿no? Si estamos viendo que está subiendo o sube súbitamente la presión, pues hay que estar tratando de disminuir ese aumento de presión, dependiendo a cuál es la causa. Profe, Bueno, entonces, si hay un golpe así de repente, ¿ya la hernia sale luego, luego? aquí está, por ejemplo, un golpe, ¿no? De hecho, se ve aquí, un golpe puede ser una hemorragia que ocasione o un tumor que pueda estar aumentando dependiendo de cuál sea el mecanismo. Un tumor, no les va, créanme que un tumor no aparece de la noche a la mañana, va a ir incrementando lento, paulatinamente la presión, ¿no? Una hemorragia, dependiendo de la extensión, puede ocasionar un aumento súbito de la presión intracraniana, dependiendo cuál sea la causa. Y no en todos los casos, no porque esté elevada la incrementada o muy incrementada la presión intracraneal, quiere decir que se va a formar una hernia, ¿no? Va a depender de cada sistema, de cada individuo, pero precisamente lo que se trata al regular la presión intracraneana es de evitar este tipo de complicaciones, las herniaciones. Entre ellas, vean que aquí hay varias, ¿no? Pero la que tiene mayor mortalidad, se ha visto, es esta, de la hernia de las amígdalas cerebelosas. Bueno, a ver, alguien que nos quiera leer el caso clínico, doctores. Doctora Gutiérrez ya participó, entonces doctora Wizard. Gracias. Caso clínico. Paciente de 27 años sin antecedentes de importancia. Ingreso a la UTI por presentar accidente automovilístico tipo volcadura con impactación con objeto inanimado. A su ingreso con tensión arterial de 90/50, frecuencia cardíaca de 110 por minuto, frecuencia respiratoria de 14 por minuto, temperatura de 37 grados centígrados, a la exploración física con escala de coma de Glasgow de 8 puntos. Trauma facial caracterizado por hematoma subcutáneo en gafas, reflejos pupilares con aniscoria de predominio derecho de 4 y 5 milímetros. Fractura de maxilar superior con salida de LCR por fosas nasales, fractura de rama ascendente derecha de mandíbula. Además de hematoma retroauricular, otorragia con membrana timpánica rota, en la TAC cráneo
En la TAC cráneo se observó fractura del esfenoides y mastoides, edema cerebral, hemoceno bilateral y lesión en conducto auditivo. Sí, gracias, doctora. Bueno, nada más especificando, ¿no? Unidad de terapia intensiva, líquido cefalorraquídeo, tomografía axial computarizada, ¿no? Estas abreviaturas que hay. En base a estos, doctores, ¿dónde sospecharían que pueda estar la lesión a nivel de la base del cráneo y por qué? O no hay fractura de base del cráneo también, ¿y por qué? ¿No? Doctores, anímense a participar. Pero eso otra vez hay como 10 personas que no están prendidas su cámara, si les solicitamos que traten de prenderla. A ver, doctor Paredes. Pues podría ser una fractura en la parte anterior del cráneo, se podría decir, de la base del cráneo. ¿Por qué eso, doctor? Porque dice que hay una fractura de la rama ascendente derecha de la mandíbula. Pero esto habla de a nivel mandibular, de la mandíbula. No habla del trigémino ni otra cosa, ¿no? Pero ¿por qué sospechó de anterior? Nada más por esa parte. A ver, doctores, echen a andar sus neuronas. De ahí la importancia, ¿no? De que no nada más lean, complementen la información, traten de correlacionarla. Puede haber dañado como el etmoides, ¿no? O sea, sí es como base de cráneo porque habla de que hay una fractura en el maxilar y está saliendo líquido cefalorraquídeo por la nariz. Entonces debió de haber dañado el nervio olfatorio y eso pasa por el etmoides, ¿no? Entonces, una estructura de comunicación ósea entre base del cráneo y la cavidad nasal es precisamente la lámina cribosa del etmoides, ¿no? Si se fractura la lámina cribosa del etmoides, ¿no? Se fractura, puede rasgar la dura madre y que salga líquido cefalorraquídeo, la dura madre y la aracnoides, ¿no? Y que salga por ahí líquido cefalorraquídeo por las fosas nasales. Doctor, bueno, esa es una hipótesis, ¿no? Puede ser. Doctora Mejía. Sí, bueno, yo pienso que es una fractura en la fosa media, ¿Por qué, porque, doctora? bueno, está diciendo que bueno, que hay que hay un hematoma retroauricular. También se ve afectada la membrana timpánica, pero también hay fractura en el esfenoides y el mastoides. Entonces, el esfenoides es parte pues de la fosa media. O sea, es un límite, ¿no? Entre qué y qué. O sea, están limitando fosa media, pero de la fosa anterior y de la fosa Ajá. posterior, dependiendo de qué parte del esfenoides estemos hablando, estaríamos limitando, ¿no? Pero aquí comentó entonces, a comparación de su compañera, que puede ser una fractura de la base media. Alguien que concuerde con alguno de los comentarios o que difiera, que pueda hacer alguna otra fractura en otra parte. Doctor Lázaro. Doctora, perdón, Lázaro. Sí, soy doctora. Bueno, pues yo igual considero que es en la fosa media, más que nada también porque hay una afectación, supongo, entonces en el Hay una que nervio. es que no la escucho bien. Ay, deja pongo mi cámara tantito. Que habría una afectación en el nervio óptico, ya que, bueno, ahí menciona los reflejos pupilares, o sea, como que lo relaciono con el nervio óptico y no sé si tenga que ver igual el hematoma con subcutáneo en gafas, o sea, no sé, pero sí serían concuerdo con mi compañera, que sería la cosa media. O sea, que perdón.
La media. Ok, ¿a qué es eso de subcutáneo en gafas, doctora? Hematoma en subcutáneo en gafas. Pues supongo que es pues sí, ¿no? Tiene un hematoma, supongo que es en la parte donde irían unos anteojos, unas gafas, lo relaciono así. Ok, sí, sí está en lo correcto. Muy bien, doctores. Bueno, independientemente de lo neurológico, ¿no? Le tienen que dar prioridad al paciente de ver qué es lo que está sucediendo. 90-50 está hipotenso, puede ser que tenga un compromiso en otro órgano que pueda incluso ser prioritario, ¿no? Si dicen, ah, sí, está muy mal a nivel cerebral, está bien, pero si tiene algo que pueda comprometer en el momento de la vida, ¿no? Se tiene que ir a ver esta parte. Dice, un accidente automovilístico tipo volcadura. 90-50. Bueno, puede ser un choque medular, quiere decir a nivel del sistema nervioso central, pero puede ser un choque hipovolémico que esté perdiendo sangre y que tenga hemorragia interna en algún otro órgano. Entonces aquí se tendrían que dar prioridad a eso. Si sigue sangrando, de nada sirve que hayan tratado la cuestión neurológica, si sigue sangrando y les van a entrar en choque, doctores. Nada más será un dato aquí que complemente, ¿no? Y aparte está taquicárdico, lo cual nos hace suponer de que está entrando en un estado de choque. Chequen los tipos de choque, choque hipovolémico, choque séptico, choque anafiláctico, choque medular, ¿sí? Que son diferentes tipos y diferentes las causas. Cardiogénico, doctor. Ah, sí, es cierto, perdón, el cardiogénico, ¿no? Que también puede ser secundario a una afección directa de traumatismo, no solo alguna afección directa del corazón por alguna patología indirectamente, sino un traumatismo directo también a nivel cardiogénico lo puede condicionar. Bueno, entonces, estaban comentando sus compañeras, la lámina cribosa, ¿no? Que es uno de los, ¿sí me escuchan, doctores? Que me parece que puede ser que no me estén escuchando. Okay. Es la estructura ósea, ¿no? Que va a estar comunicando la base del cráneo con la cavidad nasal. De hecho, a través de esta vía se puede acceder quirúrgicamente, doctores, a remover ciertos tumores. Ya lo verán, hipofisiarios principalmente, pueden acceder a través nasal y neurocirugía, aplicarlo a través de esto y es acceso a través de la lámina cribosa. Entonces, bueno, tiene continuidad a nivel de la lámina cribosa, pero ¿se acuerdan que aquí había un agujero a nivel esfenoidal y que les dije, miren, está muy cercano a nivel tanto de la base media como de la anterior, que es la emergencia del segundo par craneal, también por la cercanía, vamos a ver. Pero aquí está, ¿no? El agujero óptico. Vemos el agujero esfenoidal, los demás. Pero algo que llama la atención, ¿no? Es que dice que tiene membrana timpánica rota, tiene salida de sangre a través de eso. Entonces sí pudo haber comprometido principalmente, ¿no? A nivel de la base media. ¿Por qué? Porque está a través donde está el miato. No, está en el otro, ¿no? ¿Dónde estaba el miato acústico interno, doctores? Doctores, la base posterior, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Entonces, afección a través de ese meato puede estar también, no es que sea directamente ahí la fractura, pero nos podría estar hablando tanto a nivel de base del cráneo medio como posterior. Entonces ahorita vamos a ver, aquí están el famoso hematoma en gafas o en ojos de mapache, doctores, que nos habla de una fractura de base del cráneo anterior. Además de si hay salida de sangre, ¿no? Rinorragia o ¿es rinorragia o rinorraquia? Hemorragia. Ujú. Entonces, salida de líquido cefalorraquídeo o de sangre a través de las fosas nasales nos estaría hablando también de una fractura de base anterior, pero vean que es la comunicación con el etmoides. Acá es prácticamente también este hematoma subcutáneo por difusión de la sangre que pueda estar pasando a través del tejido adiposo o por la cercanía con el agujero óptico.
La anisocoria, de hecho estaba mal escrito, ¿no? Decía ansicoria, le faltaba la I. Anisocoria, ¿no? Que las pupilas, el reflejo pupilar esté disparejo entre uno y otro. Pero aquí nos llama la atención, entonces, esto es muy característico, doctores. Cuando llegue un traumatismo craneoencefálico y vean este hematoma, es característico de fractura de base de cráneo anterior, al igual que rinorrea o rinorraquia, perdón, o rinorrea, a través de sangre o líquido cefalorraquídeo a través de las fosas nasales. Luego comentaban el signo de la batalla o signo de battle, que es un hematoma retroauricular, también es muy característico, pero esto ya no es de fosa media, pero ya no es de fosa anterior, sino es de fosa media e incluso posterior, por lo que comentábamos del meato acústico interno. ¿Sí? Es de las dos. O sea, puede estar indicando anterior, media o posterior. Sin embargo, para ya enfocarnos algo más de la base del cráneo posterior, qué lóbulo cerebral se aloja en la fosa posterior? ¿Qué lóbulo cerebral? ¿Y el occipital? El occipital, y el occipital se relaciona con funciones principalmente visuales, doctores. Entonces, esa puede ser una diferencia. Si tiene una afección visual, estaríamos hablando de que puede estar comprometida la base de cráneo posterior por afección a nivel del lóbulo occipital, a comparación de la media, en la cual no va a haber una afección a nivel de la visión. ¿Qué otra característica, además del signo de batalla? Podemos ver otorragia otorrea, ¿sí? Salida de líquido cefalorraquídeo o de sangre a través de el pabellón auricular. Pueden ver compromiso de la membrana timpánica que esté rota. Y bueno, esto ya lo conocen, pero nada más esta parte, ¿no? ¿Qué es esto? La fosa anterior. Entonces, signo de mapache, epistaxis y rinolicorraquia o rinorrea, la parte de líquido cefalorraquídeo. Y encontramos también estos signos que son para los dos, aunque el signo de batalla y la salida de líquido cefalorraquídeo o de sangre a través del pabellón auricular, habla más enfocado hacia media, pero también puede ser posterior por la cercanía de las estructuras, doctores. Pero si hay compromiso de estos pares craneales, porque precisamente puede pasar por algunos de esos agujeros que estén en esas fosas, tienen que estar explorando también la funcionalidad de los pares craneales para ver si también están comprometidos. ¿De acuerdo, doctores? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, pues se dañó todo, ¿no? Técnicamente. Bueno, O sea, entonces, ¿qué pasaría con el caso? bueno, pues podría tener una fractura anterior y una fractura media de la base del cráneo. Aparte, la escala de Glasgow, cuando llegó, no sabemos cuánto tiempo haya pasado, pero si fue la disminución súbita, acuérdense que la escala de Glasgow, la escala de conciencia, nos habla de que de cómo se va deteriorando neurológicamente un paciente. Si en cuestión de minutos pasó de 15 a 8 que tenía el paciente, nos habla que va progresando rápido, de que puede haber una hemorragia, de que hay fractura y de que ese paciente se va a deteriorar y puede rápidamente estar en ya de hecho ya tenía unidad de terapia intensiva, ¿no? Con debajo de 8, ya estarían pensando en intubar al paciente. Obviamente no se van a poner a operar esas fracturas, porque pues ni siquiera es que sean, ni de que se operen, ¿no? Es limitar los daños, como les decía, controlarlo hemodinámicamente, los signos vitales, acuérdense el ABC de lo que es el RCP básico. Entonces eso es lo que tienen que ustedes tratar de contener, identificar lo que pueda comprometer la vida del paciente. Si están viendo que está disminuyendo súbitamente también la presión, la escala de Glasgow y taquicárdico, ahí seguramente ya está en un choque. Identifiquen qué tipo de choque tiene. Por el traumatismo seguramente es un hipovolémico que esté sangrando algún órgano, uno de los órganos que fácilmente puede sangrar y reventarse, el vaso, ¿no? En traumatismos en traumatismos automovilísticos. Entonces, pues son consideraciones, transfundir sangre, transfundir plaquetas, dependiendo el tipo, ¿no? Ya el paciente les dirá,
Aquí está muy superficial el caso clínico, nada más es para darnos cuenta de las fracturas. No es muy raro que les llegue así un paciente con fractura de base de cráneo anterior, luego media, no. Generalmente es una u otra, doctores. Aquí nada más lo ponemos de ejemplo, ¿no? ¿Algún otro comentario, duda? Doctora Aline. Sí, doctor, gracias. Nada más finalizar diciéndoles que el actuar en este caso, sobre todo en la patología neurológica, a trauma, debe de ser inmediata. Entonces, es aquí cuando ustedes tienen que tener primero el conocimiento totalmente de la anatomía, vincularlo con la expresión clínica que esté manifestando el paciente, ya que a veces no da tiempo de realizar paraclínicos o estudios de gabinete, ya sea una tomografía o una resonancia magnética. Luego, entonces, que ustedes van a conocer los signos y las manifestaciones como tal en el paciente, pues van a ser de vital importancia en el uso y la evolución de lo mismo. Entonces, aquí la relevancia y la integración de lo que venimos viendo de anatomía con lo meramente clínico. Y creo que... Ok, muchas gracias, doctora. Sí, y eso es algo muy importante, doctores. A lo mejor ven en Doctor House, Grey's Anatomy, Good Doctor, ¿no? Ya háganle la resonancia, háganle la tomografía, ¿no? Doctores, si les encuentra un lugar en donde no tengan nada de eso, ustedes tienen que saber identificar que tiene una lesión neurológica, una fractura de base. Diga, aquí yo estoy casi seguro que tiene una fractura de base del cráneo anterior, por tal cosa, hay que actuar de tal manera. Entonces tampoco, eso nada más es complementario. La integración prácticamente es con el interrogatorio, la exploración física, y si tienen chance, doctores, no se pongan, no se agringuen queriendo pedir todo. Incluso no me dejará mentir la doctora Lina, en el servicio de urgencias un 80-90% de los pacientes que les piden tomografía son por cefalea, doctores. Entonces la cefalea, imagínense, por cefalea, que a cada paciente que traiga un dolor de cabeza le van a estar haciendo una tomografía de cráneo en urgencias. La verdad es que es un desperdicio de recursos, ¿no? De dinero, porque no son nada baratos. Obviamente lo paga la institución, pero lo paga a través de nuestros impuestos, ¿no? Doctores, hay que saber llevar a cabo también todo este tipo de abordajes. Si se encuentran haciendo su servicio social en un ámbito rural, créanme que no van a tener ni una radiografía al alcance. Tienen que saber qué hacer en el momento, saber cómo actuar, ¿de acuerdo? ¿Algo más, doctores, que quieran complementar? ¿No? Bueno, doctores, damos 10 minutos de descanso para continuar con tallo cerebral, configuración externa, configuración interna. Regresamos entonces 20